Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tania Cruz, estudiante de Ingeniería Comercial. Mi mapa conceptual lleva por nombre Estadística y Probabilidades, en el cual se reúne lo más importante de las 4 unidades vistas en clases. En estadística, una variable es la característica o el fenómeno que puede tomar diferentes valores. Estos se simbolizan generalmente con las letras X e Y, etc. Las variables pueden ser clasificadas como variables cuantitativas o cualitativas, dependiendo si los valores presentados tienen o no un orden de magnitud natural o un atributo que no se puede cuantificar. Las variables cualitativas pueden ser nominales cuando los datos corresponden a variables cualitativas que se agrupan sin jerarquía entre sí, o variables ordinales. Los valores que adopta la variable cualitativa poseen un orden, una secuencia o una progresión natural. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas o continuas. Las variables continuas son aquellas que entre dos valores determinados existen infinitas posibilidades de valores, como por ejemplo el peso, la altura, etc. Las variables discretas son aquellas que solo pueden tomar un valor numérico entero, ya que los intermedios carecen de sentido, como por ejemplo la cantidad de hijos. La información puede ser representada mediante gráficos, entre los cuales encontramos los gráficos de barras. En ellos se representan las frecuencias absolutas, relativas o las porcentuales. Los gráficos de torta o gráficos circulares se representan las frecuencias en forma de porcentaje. En ellos se traduce cada porcentaje a su parte equivalente en la circunferencia. Se utiliza preferentemente para variables cualitativas. El histograma es un gráfico de barra unida entre sí, donde en el eje X muestra la marca de clase y en el eje Y la frecuencia absoluta. Se utiliza para representar variables cuantitativas discretas o continuas. Los polígonos de frecuencia son gráficos de líneas donde la abscisa o base contiene los límites de los intervalos y donde la frecuencia graficada se representa en la marca de clase o punto medio. Se utiliza especialmente para las variables cuantitativas continuas. Para determinar la tendencia de los datos, como también la dispersión que poseen con respecto a algún valor en particular, encontramos las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central corresponden a valores que marcan la tendencia general de los datos. Las medidas de tendencia central son la media, también conocida como promedio. Se calcula como la suma de todos los valores divididos por el número correspondiente a los datos analizados. La mediana son dados los valores ordenados de la variable, ya sea en forma creciente o decreciente, se define la mediana como el valor físicamente central. Y la moda se define como aquel valor de la variable que presenta la mayor frecuencia absoluta. Por otro lado, tenemos las medidas de posición. En ellas encontramos los percentiles, que son los valores de la variable que dividen en 100 partes iguales. Los cuartiles corresponden a los valores de la variable que dividen la muestra en 4 partes iguales. Y los deciles son los valores de la variable que dividen la distribución en 10 partes iguales. Por último, tenemos las medidas de dispersión. El recorrido rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor valor del conjunto de datos. El recorrido o rango intercuartílico corresponde a la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. La varianza es una medida de dispersión relacionada con la media aritmética. Se representa por la letra S al cuadrado y mide la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores respecto de su punto central o media. La desviación estándar o típica se define como la raíz cuadrada de la varianza, tomando siempre el signo positivo. Se usa como medida para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de observaciones. El coeficiente de variación o variabilidad se obtiene dividiendo la desviación estándar por su media, expresándolo el resultado en términos porcentuales. Y la covarianza, cuando se estudian dos variables, se definirá una nueva medida de dispersión. La covarianza. Se puede considerar que la covarianza representa el grado de variabilidad conjunta de dos variables en relación con sus respectivas medias. Luego continuamos con la parte de probabilidades. Si un experimento cualquiera puede dar lugar a un número finito de resultados posibles, no existe ninguna razón que privilegie unos resultados en contra de otros. Se calcula la probabilidad de un suceso aleatorio A, según la regla de Laplace, como el cociente entre el número de casos favorables de A y el de todos los posibles resultados del experimento, es decir, el espacio muestral. El teorema de Bayes. Este teorema es una técnica que permite obtener la probabilidad condicional de un evento cuando mediante
el efecto se trata de determinar la probabilidad de la causa. A modo de conclusión, se debe destacar la importancia de la estadística en la administración. El modelo de toma de decisiones de un tema o problema requiere del soporte que entrega la estadística, que involucra desde la toma de la muestra hasta la corroboración de la decisión a un nivel de confianza definido. La estadística nos ayuda, por ejemplo, a medir la variación de costos de una producción o a realizar proyecciones de ventas o análisis financieros de proyectos. Espero que haya quedado mucho más claro el mapa conceptual. Muchas gracias.